Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Y hoy vamos a sumergirnos en un tema que créanme ha sacudido las redes sociales, los corazones de muchísimos fans y bueno, ha dejado a todo el mundo con la boca abierta. Prepárense porque hoy vamos a hablar de un bombazo, una noticia que literalmente explotó el 17 de septiembre de 2025, la sorprendente, la impactante, la inesperada noticia sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo sé. La sola mención de esos dos nombres juntos ya genera emoción, ¿verdad? Pues agárrense porque lo que voy a contarles va a superar todas sus expectativas. Vamos a desmenuzar todo, desde el contexto, los antecedentes, las reacciones, las especulaciones, las fuentes de información, los detalles de la foto. Absolutamente todo. Y por supuesto vamos a analizar qué implicaciones podría tener esto en sus carreras y en sus vidas personales. Y como bonus, exploraremos cómo esta noticia ha afectado la percepción de las series turcas en el mundo. Así que si son fans de las series turcas, si adoran a Can Yaman y a Demet Özdemir, o simplemente si les gustan los chismecillos del mundo del espectáculo, este vídeo es para ustedes. Antes de empezar a profundizar en el tema, me gustaría invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gusta lo que van a ver. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. El 17 de septiembre de 2025, las noticias explotaron en Internet, en las redes sociales, en todos lados. La razón, una foto. Una sola foto. Una foto que lo cambió todo. ¿Y quiénes eran los protagonistas? Pues nada más y nada menos que Can Yaman y Demet Özdemir, los queridos protagonistas de la serie Erkenci, la serie que los catapultó al estrellato mundial y que hizo que muchísimos fans soñaran con que su romance en la pantalla se hiciera realidad fuera de ella. Pero, ¿qué tenía de especial esta foto? Bueno, la foto no era una foto cualquiera. En ella se veía a Can y a Demet, cogidos de la mano, sonrientes, caminando por las calles de Roma. Sí, Roma, la ciudad eterna, la ciudad del amor. Y por si fuera poco, en la foto se les veía muy cercanos, compartiendo miradas cómplices, prácticamente pegados el uno al otro. Era una imagen que hablaba por sí sola. La foto, tomada por un paparazzi, mostraba a la pareja caminando por la Vía del Corso, una de las calles más emblemáticas de Roma, con el Coliseo de fondo. Can llevaba una camisa blanca y unos pantalones oscuros, mientras que Demet lucía un vestido veraniego con estampado floral. La luz del sol, el ambiente romántico de la ciudad y la cercanía entre ellos creaban una atmósfera de ensueño que rápidamente se viralizó. Las redes sociales, por supuesto, enloquecieron. Los hashtags #Can Yaman Demet y #Demet Yaman se convirtieron en trending topics en cuestión de minutos, no solo en Turquía, sino también en países como Italia, España, Latinoamérica y otros lugares donde Erkenci había tenido un gran éxito. Los fans, divididos entre la euforia y la incredulidad, comenzaron a compartir la foto, a analizarla, a especular sobre su significado. ¿Era real? ¿Era un montaje? ¿Era una estrategia de marketing? Las preguntas se multiplicaban por miles. Se crearon cuentas de fans dedicadas a analizar cada detalle de la foto, desde la ropa que llevaban hasta la distancia entre sus cuerpos. Algunos incluso intentaron geolocalizar el lugar exacto donde se tomó la foto para confirmar su autenticidad. Pero ¿cómo llegamos hasta este punto? Recordemos que Can Yaman y Demet Özdemir, durante la emisión de Erkenci, se convirtieron en la pareja de moda. La química que tenían en la pantalla era innegable. Sus miradas, sus gestos, sus sonrisas, todo parecía indicar que entre ellos había algo más que una simple amistad laboral. La intensidad de sus escenas románticas, la forma en que se miraban, la forma en que se cuidaban, todo alimentaba los rumores de romance. Las entrevistas en televisión, los vídeos detrás de cámaras, las publicaciones en redes sociales, todo se analizaba minuciosamente en busca de señales. Los rumores de romance comenzaron a circular con fuerza, alimentados por las constantes muestras de cariño que se dedicaban en las redes sociales y en las entrevistas. A menudo se les preguntaba directamente si tenían una relación, y aunque ambos mantenían una postura amistosa,
las evasivas y las sonrisas cómplices dejaban entrever cierta ambigüedad. Sin embargo, tanto Khan como Demet siempre negaron cualquier tipo de relación sentimental, afirmando que solo eran muy buenos amigos y compañeros de trabajo. En las entrevistas, solían destacar la importancia de la amistad y el respeto mutuo que sentían el uno por el otro. Afirmaban que su química en pantalla era el resultado de una gran profesionalidad y de una excelente conexión artística. Después de la serie, cada uno tomó caminos separados. Khan, con su éxito internacional, se trasladó a Italia para protagonizar diversas producciones y consolidar su carrera fuera de Turquía. Su belleza, su carisma y su habilidad para los idiomas le abrieron las puertas de la industria italiana. Participó en series como Viola come il mare y Sandokan, que le consolidaron como una estrella en Italia y en otros países europeos. Demet, por su parte, continuó trabajando en Turquía, protagonizando otras series y consolidándose como una de las actrices más queridas y exitosas del país. Sus proyectos como Dodune Kaderindir y Anfara demostraron su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos. Pero a pesar de la distancia y de sus proyectos individuales, los fans nunca dejaron de soñar con la posibilidad de que Khan y Demet estuvieran juntos. Cada like, cada comentario, cada foto que compartían en redes sociales era analizado al detalle, buscando pistas, señales, cualquier indicio que confirmara sus esperanzas. Las cuentas de fans dedicadas a ellos seguían activas, publicando fotos, vídeos y editando escenas de Erkencikus, reviviendo la nostalgia y alimentando la esperanza. Y entonces llegó la foto de Roma. La foto que lo cambió todo. La foto no solo mostraba a Khan y Demet juntos, sino que los mostraba en una situación íntima, tomados de la mano y caminando por una ciudad romántica. Esto, sumado a los meses de especulación y a la química innegable entre ellos, hizo que la noticia fuera explosiva. Las reacciones de los fans fueron muy variadas. Por un lado, estaban los que celebraban la noticia con euforia, quienes llevaban años esperando que su sueño se hiciera realidad. Celebraban el amor y expresaban su felicidad con mensajes llenos de emoción y cariño. Para estos fans, la foto era la confirmación de lo que siempre habían creído, que el amor que veían en la pantalla era real y que Khan y Demet estaban destinados a estar juntos. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, de emojis de corazones y de deseos de felicidad para la pareja. Muchos fans incluso comenzaron a planear bodas virtuales y a imaginar el futuro de la pareja. Por otro lado, estaban los que se mostraban escépticos, quienes no terminaban de creerlo y dudaban de la veracidad de la foto. Consideraban que podía ser una estrategia publicitaria o una simple coincidencia. Estos fans, más cautelosos, esperaban una confirmación oficial antes de celebrar. Analizaban la foto en busca de errores, de retoques, de cualquier señal que indicara que no era real. Incluso se atrevieron a especular sobre la posibilidad de que fuera un montaje para promocionar algún proyecto futuro. Y finalmente estaban los que reaccionaron con tristeza, especialmente quienes habían apostado por otras parejas para ambos actores. Estos fans, tal vez con sentimientos encontrados, se sintieron un poco decepcionados. Habían idealizado a Khan y Demet con otras personas y ahora veían cómo sus sueños se desvanecían. Es importante recordar que los fans de las celebridades a menudo invierten mucho emocionalmente en sus vidas, y ver que la realidad no coincide con sus fantasías puede generar sentimientos de tristeza o confusión. Pero, ¿qué dicen los involucrados? ¿Qué dicen Khan y Demet? Las fuentes oficiales, como sus agencias de representación, se mantuvieron en silencio durante las primeras horas, alimentando aún más la especulación. En un principio, ni Khan ni Demet hicieron declaraciones oficiales. El silencio alimentaba aún más las especulaciones y la curiosidad. Sus cuentas de redes sociales, que normalmente estaban llenas de actividad, permanecieron en silencio. Sin embargo, las cuentas de las agencias de ambos actores también se mantuvieron en silencio, lo que aumentó la intriga. Pero a medida que la noticia se propagaba, la presión mediática se hizo insostenible. Los medios de comunicación, tanto turcos como internacionales, se volcaron a cubrir la noticia. Los paparazzi acechaban a la pareja, intentando conseguir más fotos o declaraciones. Los programas de televisión dedicados al mundo del espectáculo analizaban cada detalle de la foto, invitaban a expertos en relaciones y a psicólogos para analizar la situación. Unos días después, Khan Yaman, a través de sus redes sociales, publicó un breve comunicado en el que, sin confirmar ni negar la relación, pedía respeto por su privacidad y la de Demet.
Expresó su agradecimiento por el cariño de sus fans, pero insistió en que necesitaba tiempo y espacio para vivir su vida personal. El comunicado, escrito en italiano y en turco, era breve pero contundente. En él, Khan pedía a sus fans que respetaran su privacidad y la de Demet. Agradecía el cariño y el apoyo que siempre habían recibido, pero insistía en que necesitaba tiempo y espacio para gestionar su vida personal. Demet Özdemir, por su parte, también se pronunció a través de sus redes sociales, publicando un mensaje similar. Agradeció el apoyo de sus fans y solicitó que se respetara su derecho a la privacidad. No hizo ninguna mención directa a la foto de Roma ni a su posible relación con Can Yaman, pero dejó entrever que estaba viviendo un momento personal muy importante. El mensaje de Demet, también en turco e italiano, reflejaba la misma petición de respeto y privacidad que el de Can. Ambos mensajes, aunque no confirmaban ni negaban la relación, fueron interpretados como una señal de que algo estaba pasando entre ellos. El hecho de que ni Can ni Demet negaran la relación, sino que simplemente pidieran respeto, fue interpretado por muchos como una confirmación tácita de que algo estaba pasando entre ellos. La postura de ambos de no negar ni confirmar, pero sí de pedir respeto, dejó abierta la puerta a la especulación y al debate. Los fans continuaron analizando cada movimiento, cada publicación, cada like, buscando pistas y señales. ¿Y qué implicaciones podría tener esta noticia en sus carreras? En principio, la noticia de la posible relación entre Can Yaman y Demet Özdemir podría ser beneficiosa para ambos. Ambos son actores muy populares y queridos, y cualquier noticia que los involucre siempre genera interés mediático. La atención mediática puede aumentar su visibilidad, lo que a su vez puede atraer nuevas ofertas de trabajo, patrocinios y oportunidades comerciales. Sin embargo, también podría haber consecuencias negativas. La sobreexposición mediática a las críticas, la presión de los fans, todo eso podría afectar sus carreras y sus vidas personales. La constante atención de los paparazzi, los rumores y las especulaciones pueden ser abrumadores. La presión de los fans, las críticas en redes sociales, la intromisión en su privacidad pueden afectar su bienestar emocional. Es importante que aprendan a protegerse y a gestionar la situación de la mejor manera posible. Dependerá de cómo gestionen la situación, de cómo se protejan y de cómo decidan vivir su relación. La forma en que Can y Demet decidan manejar la situación, la privacidad que busquen, la transparencia que ofrezcan, todo ello influirá en cómo la opinión pública percibe su relación. En cuanto a sus proyectos futuros, es posible que la noticia de su relación los impulse a trabajar juntos en nuevas producciones. Los fans, sin duda, estarían encantados de volver a verlos juntos en la pantalla. Las productoras y los canales de televisión seguramente estarían interesados en capitalizar el interés mediático generado por su relación. Sin embargo, también podría ser que decidieran tomar caminos separados, para evitar la sobreexposición mediática y para proteger su relación. En cualquier caso, la decisión final dependerá de sus preferencias personales y de sus planes de carrera. La noticia de la posible relación entre Can Yaman y Demet Özdemir también ha tenido un impacto en la percepción de las series turcas a nivel global. Erkenci Kuş ya había contribuido a la popularidad de las series turcas en el mundo, pero la noticia de sus protagonistas juntos ha generado aún más interés en el género. Las series turcas, conocidas por sus historias románticas, sus paisajes exóticos y sus talentosos actores, han conquistado a audiencias en todo el mundo. El éxito de Erkenci Kuş y la posible relación de sus protagonistas han contribuido a que más personas descubran y se interesen por este tipo de producciones. Esto puede generar más oportunidades para los actores y para la industria turca en general. En definitiva, la noticia de Can Yaman y Demet Özdemir ha sido un auténtico terremoto en el mundo del espectáculo. Ha generado un revuelo mediático sin precedentes y ha puesto a prueba la paciencia y la comprensión de los fans. La historia, por supuesto, aún no ha terminado. Habrá que esperar para ver cómo evoluciona esta relación, qué decisiones toman Can y Demet, y qué sorpresas nos depara el futuro. Los medios de comunicación, las redes sociales y los fans seguirán muy de cerca cada paso que den. Y hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Hemos repasado los antecedentes, la foto de Roma, las reacciones de los fans, las declaraciones de Can y Demet, y las posibles implicaciones en sus carreras. Como pueden ver, la historia es apasionante y llena de interrogantes. Espero que este vídeo les haya gustado, y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber su opinión.
¿Ustedes qué opinan sobre la posible relación entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que es real? ¿Qué esperan que pase en el futuro? ¿Creen que trabajarán juntos de nuevo? ¿Y qué papel creen que jugarán sus fans en todo esto? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Y por favor, si este vídeo les gustó, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. No olviden activar la campanita para no perderse uno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por ver este vídeo, y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.